Muy buenas tardes, estimados estudiantes. A continuación voy a dar la solución al quiz número 2. Entonces, acá tenemos nuestra base de datos del quiz número 2. Nos pedían, pues, construir una tabla de frecuencias con 3 gráficos que eran el histograma, el polígono y la tabla menor que, y la gráfica menor que. Entonces, vamos a realizar ese proceso. Entonces vamos a completar estos datos que necesitamos para hacer nuestra tabla de frecuencias. Entonces, primera medida, el número de datos. Vamos a darle igual a contar. Ahí aparece de forma inmediata, le damos doble clic, seleccionamos los datos que deseo que me cuente. Ahí está, le doy Enter. En este caso tengo 405 datos. Vamos a mirar cuánto número de clases debo trabajar. Entonces vamos a darle igual. Recordemos que para el efecto de este ejemplo trabajamos con la fórmula de Herbert-Sturges, que es 1 más 3,3 por el logaritmo del número de datos. Y me dice que son 9,6 clases con las que debo trabajar. Entonces, como investigador, vamos a tomar que debo trabajar con 10 clases. Necesitamos saber cuál es el valor más grande que haya ahí. Entonces, vamos a pedirle a Excel que nos busque el máximo de ese grupo de datos. Entonces, ya lo seleccioné, Enter. Me pide el valor mínimo de datos. Entonces, voy a decirle a Excel que me busque el mínimo, doble clic y selecciono el conjunto de datos para que Excel me busque de todo ese datos cuál es el valor mínimo. Ya tengo el valor máximo 5,098 y el valor mínimo 5,012. Vamos a proceder con esos dos valores, hallar el rango, que es el valor máximo menos el valor mínimo. Vamos a hallar la amplitud. La amplitud es igual al rango dividido entre el número de clases. Recordemos que nuestra tabla de frecuencia debe tener unas características o algunas características que ya mencionamos durante las clases. Por lo tanto, entonces debemos modificar esta amplitud para que cumpla con esos requerimientos o con esas características. Entonces, en este caso, estoy trabajando con 3 cifras decimales, por lo tanto, mi amplitud debe tener 3 cifras decimales. Ahí está, 0,09. Como acabo de modificar la amplitud, debo modificar el rango. El nuevo rango pues va a ser la amplitud por el número de clases. Vamos a mirar si hay alguna diferencia entre el rango modificado y el rango originalmente dado. La diferencia, el rango modificado, R mod, que es este, menos R, que es este. Como no hay diferencia, pues no debo modificar el mínimo. El mínimo va a ser el que me dan los datos y el máximo va a ser el máximo de los datos. Entonces, el mínimo es el mínimo de los datos y el máximo va a ser el máximo de los datos. ¿Por qué? Porque no hay diferencia entre el rango modificado y R. ¿Listo? Vamos a proceder ahora sí a construir mi tabla de frecuencias. Entonces, vamos a hacerla por acá, en este lado. Y listo. Entonces sé que son 10 clases de acuerdo a mi fórmula de Herbert-Sturges. Excel me permite tener la opción de enumerar. Y listo, vamos a tener acá los intervalos. Esos intervalos que tienen un límite inferior y tienen un límite superior. Entonces, el límite inferior va a ser igual al límite inferior modificado, al mínimo inferior. El límite superior, pues debo sumarle a ese límite inferior la amplitud modificada. Eso va a ser un valor constante, entonces le doy F4.
El límite inferior de la segunda clase pues va a ser el límite superior de la primera clase. Lo mismo para el límite superior de la segunda clase, va a ser el límite inferior de esa segunda clase más la amplitud modificada, que es un valor constante. Ya con esto, Excel nos va a permitir seguir ella misma la secuencia para no tener que hacer repetitivo el proceso. Recordemos que mi tabla empieza en el valor mínimo, que es 5012, y debe terminar en 5098, que es el valor máximo. Si no termina en 5098, es porque algo me ha quedado mal. Entonces, como podemos ver acá, efectivamente, la décima clase va de 5089 a 5098. Cumple con las características hasta el momento para una tabla de frecuencias. Vamos a pedirle a Excel que me haga el conteo de cada uno de los datos en las respectivas clases. Para ello voy a decirle acá que esta casilla vaya a ser igual al límite superior menos, para que ese 5021 no me lo cuente en la primera y en la segunda casilla, le voy a quitar, en este caso, una 10 milésima, 4 ceros, como valor constante. ¿Listo? Entonces le quito una 10 milésima porque estoy trabajando con milésimas. Cuando si estuviese trabajando con centésimas, le quito una milésima. Como estoy trabajando con milésimas, le quito una 10 milésima. Y voy a tirar ese conjunto, ese valor. Ahí está. Si usted se da cuenta, pues no cambia nada porque estoy trabajando con 3 cifras decimales. Ahora sí, entonces voy a pedirle a Excel que me cuente cuántos datos hay en cada una de las clases. Entonces voy a decirle que datos, análisis de datos, histograma. Entonces me va a decir cuál es su rango de entrada. Entonces yo voy a seleccionar aquí todos mis datos. Listo, acá ya he seleccionado mis datos. Rango de clases. Oiga, ¿cuáles son los límites de esas clases? Entonces los selecciono acá, que ya los tengo. Y listo. Voy acá a mi rango de salida. Entonces vamos a poner acá mi rango de salida, que sea estas casillas. Y le doy a aceptar. Y efectivamente ahí. Recordemos que acá debo el 5098, sí debe tomarlo, ¿no? Entonces vamos a hacerlo nuevamente. Recordemos que este 5098 sí debe terminar en 5098 porque si hay el último dato, debe ingresar dentro de la tabla de datos. Bueno, entonces vamos a construir nuevamente datos, análisis de datos, histograma. Y vamos a cambiar acá en el rango. Entonces vamos a tomar este. Listo. Y le damos a aceptar. Listo. Ya aparece aquí mayor que 0. Listo. Entonces copio esos datos. Control C. Y vengo y los ponemos acá en este lado. Control V. Listo. Ya tenemos nuestro conteo para cada una de las clases. A eso le llama la frecuencia absoluta. Recordemos, para saber si esto nos quedó bien, vamos a decirle que nos haga la suma de esos valores. Haciendo la suma de todos esos valores, eso me tiene que dar el número total de datos. En este caso son 405, como lo ves evidentemente. Vamos ahora a hallar la frecuencia relativa. La frecuencia relativa, pues, es el porcentaje. Este 1, ¿qué porcentaje es de ese 405? Entonces, eso va a ser igual a 1 dividido en ese 405. Ahí voy a mirar a ver si me hace la segunda. No lo hizo. Vamos a decirle que este va a ser igual a este 1 dividido entre el total de datos. Vamos a ver si con estas dos ya puedo decirle que me haga la tercera. A ver qué está pasando. 18, 18, 18. Este 18 es un valor constante. Este 18 es un valor constante. A ver qué pasó acá. A ver, muéstrenme qué está pasando. Sí, ahí está contando perfectamente bien. Está haciendo las divisiones. Recordemos que si yo sumo estos porcentajes,
me tiene que dar, o estos decimales me tiene que dar 1. Vamos a ver si eso es verdad. Suma. Vamos a sumar estos valores. Para que eso esté bien, tiene que dar 1. Perfectamente, ahí nos da 1. Vamos a hallar ahora la frecuencia absoluta acumulada. Es decir, vamos a ir acumulando los valores de la frecuencia absoluta. Entonces, como primera medida, el 1, pues no va a cambiar. En la segunda va a ser ese 1 que ya tengo más la segunda. En la tercera, pues ya creo que acá nos puede seguir la secuencia. Esta va a ser este 1 que ya... A ver, ¿qué pasó acá que nos sumó? Este va a ser igual a este más el 1 que ya está. Esta va a ser igual a este 2 más este 2 que está acá, que son 4. Sí, ahí está perfectamente bien. 4 más 11, 15. 15 y 34, 49. Ahí está perfectamente bien. Recordemos que al final me debe dar el número total de datos, que en este caso son 405, como efectivamente lo está haciendo. Vamos a dar ahora la frecuencia relativa acumulada. Es decir, lo mismo que acabamos de hacer anteriormente, pero con los porcentajes. Entonces, este va a ser el primer porcentaje. El segundo, pues, va a ser igual al primer porcentaje que tuve más el de la segunda fila. Ahí con eso, pues, ya debo mirar si me hace la suma para los siguientes. Sí, efectivamente, se está haciendo la suma. Ahí está. Recordemos que al final me tiene que dar 1. Acá, si usted quiere trabajar con 2 cifras decimales, lo puede hacer. Si quiere, seleccionamos acá y vamos a quitarle cifras decimales. Acá lo mismo, vamos a trabajar con 2 cifras decimales. Listo. Sí, en este caso pues no es tan recomendable porque hay, las dos primeras dan 0, 0. Entonces, dejémoslo así con 3 cifras decimales. Si usted lo hizo con 2, no tiene problema en el quiz. Vamos a hallar esta última columna, que es la marca de clase. Recordemos que la marca de clase pues, va a ser igual al límite inferior más el límite superior y ese resultado dividirlo entre 2. A ver qué pasó. Esto va a ser igual, abro paréntesis, límite inferior más límite superior, cierro paréntesis, dividido entre 2. Sí, ahí está, efectivamente. Vamos a mirar si puedo continuar la secuencia. Sí. Ahí está, terminado el número de las clases. Bueno, esa es mi tabla de frecuencias que valía el 60% del quiz. Vamos ahora a agregarle a esta tabla de frecuencias 3 gráficos, como lo son el histograma, el polígono de frecuencias y la ojiva. Entonces, el primero, vamos a tomar los límites superiores, vamos a darle control C, vamos a traerlos para acá, vamos a darle control B y vamos a traer nuestra frecuencia relativa. Control C y control B. Ya tenemos ahí nuestros valores. Tomámoslos, vamos a darle insertar y vamos a dar gráficos recomendados. Y el primero que nos sale es el que necesitamos. Bueno, ahí está un poquito diferente. Vamos a ponerle primero como título un histograma. Listo, ahí tenemos el histograma. En el histograma no podemos tener las barras separadas, por favor. Entonces vamos a pegar, dar formato y acá vamos a quitar el ancho del intervalo. Listo. Vamos a decirle que el borde no lo haga con algún color, una línea sólida, en color negro o puede ser rojo, el color que usted desee. Vamos a colocarle un poquito más ancho a 1 punto. Listo. Ya tenemos nuestro histograma. Vamos a agregarle más y a colocarle el título a los ejes y que nos muestre la etiqueta de los datos, es decir, qué valores representa cada una de las barras. Acá el título de los ejes
Entonces, este puede ser el diámetro de los cojinetes. O la medida del diámetro y a este título vamos a colocarle acá, que esta es la frecuencia relativa. ¿Listo? Este gráfico usted lo puede agrandar a su medida, como usted lo desee. ¿Listo? Acá por dentro usted puede achicar ese cuadrito para que se le corra y que la frecuencia relativa, el título y los ejes los pueda correr a su medida, a su gusto. ¿Listo? Ahí tenemos ya un histograma mejor presentado que el que nos mostró Excel. Vamos ahora a hacer el polígono. Para construir nuestro polígono vamos a utilizar las marcas de clase. Control C y me traigo las marcas de clase. Control V. Solo voy a pegar los valores. Vamos ahora a traernos nuestra frecuencia relativa. Control C para nuestra frecuencia relativa y control V. Vamos a darle acá que me traiga los valores. Vamos a colocarle acá que empiece en 0 y termine en 0. Si quiere usted colocarle la marca de clase anterior y la marca de clase posterior, está muy bien. Selecciono esas dos columnas, le doy insertar, gráficos recomendados y él me muestra acá mi polígono. Listo, acá voy a decirle más. Acá lo selecciono, vamos a darle un poquito más. Que me muestre el título y los ejes y la etiqueta de los datos. Listo. Entonces ahí tenemos el título de los ejes. Entonces acá este es el diámetro de los cojinetes. Esta es la frecuencia relativa. Ya este pues hay que colocar el título, polígono. A ver qué pasa con el título del gráfico. Polígono de frecuencias. Ahí tenemos ya nuestro polígono de frecuencias. Vamos a bajarle un poquito el título acá. Si usted le quiere cambiar a esto e insertarle un cuadro de texto con los valores para que le quede más explicado, lo puede hacer y quedaría perfecto. Finalmente vamos a hacer nuestra gráfica de la ojiva menor que. ¿Listo? Para ello, vamos a tomar el límite inferior, control C, control V, y vamos a agregarle nuestro último límite superior, control C. Vamos a ponerlo acá, control V. Entonces, ¿cuántos de los datos son menores que 5012? Ninguno. Vamos a traernos las frecuencias absolutas acumuladas o las frecuencias relativas acumuladas. Las que usted quiera, la absoluta acumulada o la relativa acumulada. Vamos a tener la frecuencia absoluta acumulada, que empieza en 5012. Entonces, ¿cuántos son menores que 5012? Ninguno. ¿Cuántos son menores que 5021? Menores que 5021, hay uno, que es el que está en 5012. Y así sucesivamente. ¿Listo? Acá este es el límite superior, control C, control B. Listo. Ya con esto vamos a decirle que me inserte un gráfico recomendado para ello y él me va a decir que es esta ojiva. Le doy a aceptar y él ahí me la está mostrando esa ojiva.
ojiva menor que. Vamos a decirle que me muestre la etiqueta de los datos, que me facilita mucho el título de los ejes. Listo. Entonces este de acá es el diámetro. De los cojinetes. Y este de acá es la frecuencia absoluta acumulada. Ya la cuestión de colores, pues se la dejo a cada uno. Y este era todo el quiz número 2. Entonces, cualquier duda o inquietud, o si encuentra alguna inconsistencia, quedo atento a sus comentarios. Feliz tarde.